Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Es momento de recibir en este espacio a nuestra invitada de esta mañana. Se trata de Vilma Arbaje de Contreras. Ella es viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Muy buenos días, querido. Hablábamos de ese ministerio ahorita. Sí, no, alguien decía que empezaron calientes y yo decía, bueno, la que se iba era yo. Ustedes están aprovechando que el ministro no está aquí. Bienvenida. No, al ministro se lo decimos. Estamos locos porque venga. Próximamente seguro vendrá pronto. Lo hicimos viral aquí, de hecho. Su primera entrevista aquí como ministro. Ya. Doña Vilma, a veces la gente no entiende qué es comercio exterior y a qué se refiere con ello. Y yo quisiera que, sobre todo para que la audiencia de Despierta RD se nutra, usted le explique en qué consiste y la posición que la República Dominicana tiene actualmente de cara al mundo en esta era de la globalización donde cada quien da lo mejor de sí para que todos seamos beneficiados. Muchísimas gracias. Esta pregunta es más fácil que la de los precios, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Esa llega. Comercio exterior, resumiéndolo y de una manera muy simple, es la ciencia que maneja, estudia, vamos a decir, abarca lo que es el intercambio comercial entre los países en el mundo, tanto importación como exportación. En ese sentido, nuestro país está ubicado yo diría que geográficamente en el mejor lugar del mundo para el comercio exterior y tiene dos acuerdos importantísimos con los dos, yo diría, grupos más importantes como son Europa, 27 países, un acuerdo preferencial que se llama Acuerdo de Asociación Económica, y con los Estados Unidos, nuestro socio comercial principal, y en el cual nos intercambiamos a través del DERE-CAFTA y hemos sido realmente muy afortunados de tener estos dos espacios. Eso nos permite convertirnos en lo que sería un hub logístico y de comercio para, desde aquí, fabricar y exportar a esos dos grandes mercados con preferencias arancelarias. Claro. Aquí veo también que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES está lanzando un programa de estrategia nacional para impulsar el tema de la exportación de servicios modernos, esa parte de servicios modernos y economía creativa. ¿De qué se trata en el marco de esta misma situación del comercio exterior y la exportación? Mira, la pandemia nos ha llevado a cambiar ese nuevo orden en el comercio internacional. La tecnología de la información es vital para avanzar y diversificar lo que son las exportaciones en este mundo, pero sobre todo para lograr insertarse en los nuevos mercados. El comercio tradicional ha ido cambiando y en ese sentido nuestro país, por primera vez en toda su historia, ha logrado articular una estrategia de fomento a las exportaciones de servicios modernos. Los servicios modernos son aquellos que específicamente utilizan y se apoyan en tecnología de la información y entre ellos tenemos uno que es muy comentado ahora dentro de las industrias creativas, que es el cine, el diseño de modas. O sea, los textiles y la moda va dentro del diseño creativo. La fabricación del textil como tal forma parte de la industrialización y la manufactura de bienes, pero el diseño de modas y la creatividad forma parte del servicio. Entonces tú tienes diseñadores dominicanos que están haciendo sus diseños para, por ejemplo, compañías en el exterior que tienen nichos de mercados muy específicos, de alta calidad, de niveles elevados y costos importantes. Doña Vilma, perdón, para pegarle ahí, ustedes incluso podrían tener en proyecto una ley de naranja que ha dado, por ejemplo, ley de desarrollo de industria naranja que ha dado muchos resultados en Colombia, que sobre todo vincula a artes y demás. Justamente en este momento dentro de la estrategia tenemos una consultoría con Colombia para el tema de las estadísticas, aunque en la parte de normativas nosotros estamos trabajando los elementos comparativos de legislaciones como la colombiana, la costarricense, la chilena y la uruguaya, que sorpresivamente también es un país que ha logrado desarrollar esa economía. Para completar la idea de la pregunta de Lorena ahorita, servicios modernos
abarca no solo cine, diseño de software, videojuegos, los call centers son parte de esto. De esos servicios modernos. De esos servicios modernos. Y en nuestro país, la gente no se imagina que en videojuegos, por ejemplo, hay más de 2.000 personas trabajando. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. En el área de cine superan las 1.200 personas que van desde los camarógrafos personal hasta técnico, el personal de apoyo a maquillaje, productores, alimentos y bebidas, todo lo bueno, demás. ahí esa parte es vital dentro de este proceso. Y el apoyo y el aporte a la economía dominicana es sumamente importante en este momento. Que justamente, y quiero tocar uno de los puntos porque tengo el conocimiento de causa, y es que una de las debilidades del sector textil en la industria creativa o en la parte de la economía creativa. El tema de exportar sería los diseñadores de moda para que se fabriquen en otros países. Aquí se da una problemática que me gustaría saber si ustedes manejan, si se dominan y si tendrían alguna alternativa, y es que graduamos a muchos diseñadores de moda, pero no operarios. Entonces, cada vez que sale una operaria, quiere ser diseñador de moda, quiere ser su propio jefe, y por lo regular muchos de los diseñadores no tienen quien ejecute esa línea de acción de las piezas que han diseñado. ¿Qué situación, cómo ustedes lo vislumbran? Sobre todo porque entonces en la economía nuestra tenemos que irnos a otros países a contratar mano de obra extranjera, tal vez buscando también la economía, pero garantizando que se ejecute el producto. Mira, la estrategia tiene 5 pilares y el primer pilar es justamente el capital humano. Y dentro de ese pilar se han identificado acciones puntuales en coordinación con Infotep, por ejemplo, el MESID, Cultura y una serie de entidades que están en nuestro país para dar soporte y desarrollar esa mano de obra. Muchas veces lo que está sucediendo es, bueno, tú misma lo decías, que el diseñador no encuentra quién le fabrique. Así es. No obstante, voy un poco más allá. Más que quien le fabrique unas pocas piezas para el mercado nacional, es donde insertarse para una fabricación de más que calidad, de mayor cantidad también. Volúmenes que le permita ir a mercados internacionales. Y hace poco estábamos conversando con Zonas Francas que tienen naves disponibles para estos fines y diseñadores de zapatos y de ropa que estarían interesados en una alianza estratégica que permita avanzar en esos procesos y exportar mayor cantidad y no quedarse en una cadena de valor reducida. Un mercado reducido con un alto valor agregado, pero muy reducido a boutiques y temas así. Doña Vilma, precisamente, ¿cómo está la República Dominicana a nivel internacional con esos productos? ¿Qué nos falta y dónde debemos fortalecernos más? Justamente esta estrategia va a ese sentido. Les decía que hay 5 pilares. El primero, el capital humano, con miras a desarrollar las acciones educativas, técnicas que se requieren para fortalecer ese sector. El segundo pilar es la normativa. Por eso mencionaba este análisis comparativo con estas legislaciones para identificar cuáles son aquellas mejores prácticas que permitirían al país insertarse de manera eficiente y efectiva en estos mercados. El tercer pilar es la parte de financiamiento. Muchas veces estas empresas que suelen ser pequeñas y medianas, y no solo en la capital, sino dispersas en el país, lo que también es importante porque se descentraliza la productividad y la industrialización. Identificar mecanismos de financiamiento o fondos que permitan que estas industrias se desarrollen. El cuarto pilar es promoción de estas actividades y de estas industrias, porque la industria de servicios, el servicio también es una industria. Claro, claro, muy importante.
promocionarlos en el mercado internacional y por último, todo esto articula un ecosistema. ¿Qué lugar estamos ahora mismo ocupando en lo que tiene que ver con la exportación de ron y tabaco de República Dominicana? Bueno, nosotros en ron y tabaco estamos en algunos, depende del país, Sí, depende del Por mercado. ejemplo, Europa. Pero en Europa, En salida, vamos a... de salida, estamos hablando de ocupar entre el tercer y cuarto y quinto lugar en ron y en tabaco también, tomando en consideración que el mes de marzo Sí. las exportaciones de tabaco en lo que va del año se duplicaron. Se duplicaron. Sí, A las por del el tema año de la pasado. pandemia, ¿verdad? Totalmente. La gente Sí, fumó la gente- más en la sí. pandemia. Mira, yo creo que también ha habido un Tema trabajo psicológico muy ahí, ¿eh? importante en términos de incrementar nuestra producción, de la promoción de estos productos. Y yo creo que es muy importante no desvincularlo de esos aspectos, porque no es generación espontánea. O sea, no crecen, las exportaciones de los productos no crecen espontáneamente, sino que tú tienes que hacer un trabajo. Sí. Y ese trabajo se ha estado haciendo desde que entramos al gobierno presidido por el licenciado Luis Abinader y desde el Ministerio de Industria y Comercio con el ministro Victorito Bisonó. Claro. Viceministra, ustedes han contemplado, ahora que se habla mucho de marca país y que ya la República Dominicana recientemente finalizó un concurso para escoger el logo que servirá de acompañamiento a toda la estrategia que hay envuelta en eso, ¿ustedes tienen un estimado de cómo impactaría económicamente la República Dominicana eso? Una proyección a, qué sé yo, 5 años, algo así. Mira, yo no tengo esa información. Parte de la estrategia de marca país ha ido desarrollándose, pero esperando este logo para ya luego lanzarse internacionalmente. Te prometo que eso te lo mando, Claro. porque la verdad es que no he hecho el análisis de cuál sería ese impacto. Indiscutiblemente, el trabajo que se ha estado haciendo, coordinado entre todas las instancias, la estrategia marca país, la estrategia de fomento a las exportaciones, la estrategia nacional de fomento a las exportaciones de bienes, la estrategia nacional de fomento a los servicios modernos, que no podemos olvidar que de todas las exportaciones que ha habido de servicios que superan el 59% de nuestro Producto Interno Bruto, apenas el 12% es de servicios modernos. Entonces, la posibilidad de crecer es inmensa y el impacto definitivamente será muy importante si consideras, por ejemplo, que solo una película que ha llegado al país aporta 74 millones de dólares. Caramba. Entonces, en el pipeline, en el horizonte temporal, tenemos más de una película. El promedio no suele ser tan alto, pero no importa, son actividades que generan el desarrollo de actividades económicas distribuidas a lo largo del país. ¿La genera de las ganancias de taquilla, de las ganancias de No, la la explotación? genera de la inversión directa en la Sí. película. ¿De cuánto hablamos? ¿De 74 millones? Hay una que es de 74 millones, pero tienes un dólares. promedio de dólares. Tienes un promedio de 35, 40, 20. Por la inversión extranjera. directa en el país. Exacto. Eso implica la empleomanía, Ajá. alimentos y bebidas, los hoteles y residencias que son alquilados Alquilados. para ese proceso, Claro. y se distribuye ahora mismo en toda la zona este y nordeste, que va desde Santo Domingo hasta el norte del país. Información que agradezco a la directora de DG Cine, Mariana Vargas, y que creo que es importante que nosotros también la Claro. Aunque- difundamos, porque forma parte de esta estrategia también. Aunque usted está en la parte del comercio exterior, nos gustaría saber si puede darnos unas pinceladas sobre cómo va el tema de las MIPYMES aquí en República Dominicana, sobre todo por el hecho de que son tal vez las más golpeadas en cualquier tema que mueva la economía nacional. Y hay una situación que nosotros analizábamos hace unos días cuando decíamos de la reforma fiscal a la que se está rumorando que el gobierno llevaría a la población dominicana. Decíamos, las MIPYMES en su mayoría no están formalizadas y sabemos que dentro del Ministerio de Industria y Comercio, ustedes saben que hay una gran cantidad de pequeñas, micro y medianas empresas, pero que no están tal vez contribuyendo
al fisco con la misma celeridad de lo que puedan estar impulsando. Mira, una de las tareas que nosotros hemos emprendido con más afán es el de Formalízate, que es un programa donde las pequeñas y medianas empresas no formalizadas tienen la posibilidad de integrarse. Eso a su vez le abre otros espacios como acceso a financiamiento a tasas muy bajas, blandas. Le abre también las oportunidades a los programas de formación, capacitación y acompañamiento que tiene el ministerio para las pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de la estrategia de servicios hay un programa interesantísimo para lo cual también hay que estar formalizado, que se llama Empaca tu Talento. Y estos programas, junto con otros que lleva el ministerio, solo pueden ser recibidos por aquellas empresas que finalmente son formales. Entonces hay un estímulo, hay una serie de beneficios que pueden recibir al formalizarse, y yo las exhorto y exhorto a los empresarios de pequeñas y medianas empresas y las empresarias que se acerquen al Ministerio de Industria y Comercio a formalizarse, porque será parte de ese esquema. Los beneficios tributarios o fiscales que reciben la pequeña y mediana industria también solo los reciben si están formalizadas. Pero hay un tema, viceministra, y es el hecho de que muchos pequeños y medianos empresarios entienden que los impuestos los ahogan y quebrarían. Y de hecho, recuerdo una frase, una ponencia, una respuesta que daba en su momento el que era ministro en ese momento, José del Castillo Sabiñón, que decía, el 75% de las MIPYMES quiebra en menos de 3 años. O sea, tienen un promedio de 3 años de vida. Y eso es en base a que algunas no tienen la organización para saber cómo llevarla y otras se ahogan en impuestos. Entonces, ¿qué hacer para que las MIPYMES, que sostienen, según ustedes, estadísticamente hablando, más del 65% de la economía nacional, puedan subsistir más allá de los 3 años, que duren 15, 20, 30 y que permanezca tal vez para siempre? Mira, indiscutiblemente hay una serie de factores que son las que impactan a la permanencia en el tiempo a las MIPYMES. Muchas veces el que fabrica esta artesanía pues piensa que también puede administrar su negocio y queda en ese proceso de un negocio que financia la parte doméstica, el hogar, y las contabilidades que no existen se mezclan. Y ahí hay uno de los elementos que impacta. Otra es la formación en gerencia, la formación en calidad, la formación. Una pequeña y mediana empresa necesita capacitarse en una serie de sectores que implican el sostener el esquema empresarial. No es solamente que usted sea buen artesano, no es solo que usted sea buen cocinero. Si en el restaurante usted no tiene quien sepa de manejo de la administración, que sepa de manejo de los alimentos, de inocuidad, de compras y administración de los alimentos y bebidas, y tenga además personal que sepa de servicio al cliente, no hay manera de que progrese. Entonces, todo un conjunto de servicios que desde las áreas de emprendimiento, desarrollo de negocios, pues se ofrece desde el ministerio y desde, obviamente, las instancias del Estado que están, que son responsables de la capacitación de nuestros empresarios. En ese sentido, doña Vilma, importante destacar y que es fundamental en esa parte del posicionamiento y, si se quiere, de la permanencia de ese pequeño empresario, es el problema que hay con el gobierno, que a veces se le pone muy difícil en China para poder pagar los impuestos, desarrollar esa parte, y uno se encuentra a veces en la calle, gente que te dice, bueno, yo tenía una empresita pequeña, tuve que cerrarla porque es que el gobierno me da en la madre con los impuestos. Mire, entonces, hay un esquema especial para un problema que a veces se habló mucho de ventanilla única para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas. No sé si eso está funcionando, pero hay muchos que se quejan. Incluso lo que estableció el exministro, de que en 3 años salen del mercado. Yo pienso que ahí el gobierno debe de trabajar en eso y meter el brazo hasta donde se pueda para que esos muchachos
que generan 4 o 5 empleos no tengan que cerrar, porque eso es una carga para el Estado dominicano. Bueno, definitivamente es un tema que es propio de la estructura de una Correcto. pequeña empresa. Lo importante es el acompañamiento hasta que deje de ser una empresa de subsistencia. La microempresa, cuando tiene todo este esquema que yo mencionaba, se convierte en eso, en una empresa de subsistencia Sí. y no da el salto. Yo creo que el esquema que existe hoy y que en esa reforma es posible que se mire para fortalecer el paso de la empresa a una permanencia mayor. Esta situación de la pequeña y mediana empresa y sobre todo la micro sucede en todas partes por una serie de condiciones que son exógenas al esquema de desarrollo de las mismas. Entonces, obviamente nosotros desde el ministerio estamos mirando eso, nuestro viceministerio de MIPYMES se ocupa de cada una de ese eslabón en la cadena de construcción de las empresas y no hemos dejado de trabajar acompañándolas. Y yo creo que eso es muy importante y lo hemos estado haciendo desde que llegamos. Básicamente hay un fondo donde se han asignado recursos para las MIPYMES. Existen muchos centros de MIPYMES a lo largo de todo el país con especialización. Tienes en INTEC, en Pucamaima, tienes en el interior, tienes en UNIBE, hay diversas universidades, academias y además cámaras de comercio que tienen en sus plantas físicas centros de asistencia para MIPYMES. Por ejemplo, el acceso a préstamos es un problema tremendo, porque le piden de todo para poder darle un prestamito de $500,000 de pesos, 300,000 pesos, que a veces ellos hasta se cansan de ir a los bancos que están disponibles. Muchas veces es porque no saben, porque hay ventanillas especializadas para ellos. Muchas veces no saben cómo prepararse para eso y ahí está parte de la asistencia o no están formalizadas. Mira, la mayoría de las cosas si no que están pasan formalizadas, por eso decía hace un rato que lo ideal es el primer paso es la formalización. Y cuando hablamos de formalización, viceministra, déjeme, si usted me corrige, estoy equivocada, es que tengan su registro mercantil, que tengan su RNC, que tengan todo lo que significa básicamente estar en regla como una empresa. Esas dos Y si usted ya tiene eso, instrumentos. solicita a la Dirección General de Impuestos Internos su cantidad de comprobantes que usted va a hacer, aprender, porque hay un tema que se llama dirección de negocio o gerencia. Si no lo manejan, muchas de estas empresas quiebran. Ahora yo me pregunto, existen esos programas de asistencia y de orientación, pero ¿por qué no empezamos por ahí, asistiéndolos y orientándolos antes de que se cree una empresa? Cosa de que les diga, si tú no sabes manejarlo así, lo manejas como un colmado, que lo que hiciste hoy lo compraste en el supermercado, el negocio se te va a quebrar. Mira, todas las semanas el viceministerio de MIPYMES tiene formación y capacitación dirigida a empresarios de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué tanta gente de...? Muchísimas personas. Ahora hay una facilidad en el sentido de que no es presencial. Tú tienes la oportunidad y ya todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo está en Instagram, Facebook, porque para eso tenemos todo el mundo la posibilidad. Y el que tiene un negocio también tiene y que el que tiene un negocio tiene que trabajar así. Y esas son las vías que estamos usando. Yo los exhorto a que sigan las redes del ministerio de manera que puedan tener conocimiento de toda esta capacitación que se está dando. Viceministra, ¿qué está pasando en el extranjero? ¿Qué está pasando fuera? En un mundo globalizado, lo que allá suena, aquí resuena. Que ha incrementado una buena cantidad de los alimentos, que ha provocado alzas en los precios de alimentos, que la gente se está cansando, que si el precio de los combustibles, todos esos aspectos que la gente ve día a día, que va al colmado y compra y lo siente, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba esperando la pregunta, porque si Claro, no me la hacía, no podíamos la iba a traer a la mesa. No podíamos. Brillante. Después que nos tiraron al medio. Claro. Mira, ustedes deben recordar, bueno, en el último año, el precio de los productos básicos o llamados commodities se ha elevado
a los niveles más altos en los últimos 10 años en la historia del comercio internacional. Hay eventos que han sido significativos. El primero fue el del Canal de Suez, y hace apenas un día o dos, en los Estados Unidos, en el río Mississippi, justo en el puente que pasa sobre Memphis, o sea, en la ciudad de Memphis, hubo otro problema donde los barcos también que suben hacia el norte a través de las aguas del Mississippi han estado detenidos. La demanda se ha incrementado de estos productos básicos, el transporte se ha restringido, el petróleo ha subido, y cuando tú combinas todo aquello, no hay manera de que los precios queden al mismo nivel. En Estados Unidos, justo ayer o antes de ayer, salía en los medios dominicanos. Ayer salía. Que de 52 productos que son monitoreados, 50 han elevado sus precios a los más altos niveles de los últimos 10 años. Apenas la leche y la mantequilla son los únicos 2 productos que no han subido su precio. Tú tienes que el trigo, el sorgo, el maíz. La harina. Bueno, trigo y maíz van hacia la producción de harina, eso te eleva los costos. La urea, los productos químicos, ¿no? Cuando tú ves que los productos básicos de alimentación de los seres humanos y de los animales se elevan, no hay manera de que el resto no suba. Y esa es la situación. No es que aquí nosotros hemos querido subir los precios. No hay manera de controlar la subida de los precios si en el mundo internacional donde ellos se producen, y volvemos al comercio exterior, nosotros dependemos del trigo, del maíz, del sorgo que se producen en otros países. Sin embargo, le hago una pregunta que me surge ahora. Anteriormente en el país, antes de los sistemas de invernadero y todo esto, los productos eran por temporada. No todo el año teníamos aguacate como ahora, no todo el año teníamos mango y cosas así. Los sustitutos de algunos de los productos básicos para que en la canasta básica familiar no se sienta, y sobre todo para que el dominicano entienda que tiene la alimentación garantizada a un precio que lo pueda pagar. Usted sabiendo que también es un tema de industria y comercio, un tema de economía, planificación y desarrollo, un tema de gobierno, el hecho de que los salarios están muy pormenorizados, muy por debajo del ranking de lo que lleva la canasta básica. Los sustitutos que haya para que el dominicano no sienta que la mesa le está vacía. ¿A qué le llama sustituto? Cualquier otro producto. Si el plátano se pone caro, la batata Fíjate, si falta carne, berenjena. No ha subido. Por ejemplo, el alimento básico del dominicano no ha subido. Y tú tienes alimentos que se producen en grandes cantidades en el país que no han variado. El arroz no ha variado su precio. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahí veníamos también, lo analizamos aquí, si la especulación. Eso es otra cosa, y eso no lo puede controlar ningún ministerio, no lo puede controlar. Pero tú tienes alimentos tú vas a los medios, vas a las empresas, y hay una gran producción de arroz. Si buscas y conversas con los arroceros, te darás cuenta que han roto récord en esta cosecha. Entonces, una cosa es la especulación y otra cosa es los precios que que sí han subido por la ausencia de transporte, lo que se ha elevado el petróleo, lo que se ha elevado los commodities en el mundo en el mercado internacional, y eso es un tema que no hay control. Entonces tenemos razón cuando hablamos de que hay una falla en la comunicación general del Estado a la hora de transmitir ese mensaje. Eso lo estás diciendo tú. Bueno, pero yo diría que nosotros, tanto el ministro como los viceministros que vamos a los medios de comunicación, mantenemos la comunicación respecto a estos temas. Y yo creo que es importante que otros quizás Doña Biblia, pero ahí es que digan. tiene que ser efectivo el gobierno en el descontrol de los precios. El comerciante que se pase de listo vendiendo un producto más alto, preso.
Pero consumidor está ahí y ese será nuestro Y aquí están estandarte. haciendo lo que le da la gana a los comerciantes. Es un tema, porque Lamentable. el tema es, doña Vilma, que si la gente entiende que los precios están caros, no van a ir al supermercado o al mercado pensando que están caros Porque el sin haberlo costo político, comprado. Vilma, es del gobierno. La Sí, percepción, el costo la político en el La gobierno. percepción. mire, en política, La percepción vale y esto más es un que la tema, realidad. independientemente de todo político, la percepción pesa más que la realidad. Bueno, la percepción es la realidad que cada uno Exacto, de que cada nosotros uno tiene. tiene. Exacto. Así que nos enfocaremos en esa estrategia de comunicación. Bueno, Doña de Vilma, verdad, gracias muchísimas- por habernos acompañado esta Qué mañana. bueno. Vilma Arbaje de Contreras. Un placer. Me preguntaba si era familia de la primera apellido dama me por el suena Arbaje, si mucho. era de la zona del... Sí. de Todos San los Juan. arbajes somos de una Bueno. sola Son familia. una familia. Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES estuvo acompañándonos con nosotros, estuvo acompañando a Despierta RD y ahí explicó todo lo relativo al comercio exterior, a precios, y ahí tienen los detalles. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 6 de la mañana nos reencontramos aquí mismo por Telecentro. No se mueva.